Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Vamos a continuar con el tema de paletización en la logística de la cadena de suministro y revisemos entonces conceptos asociados con la paletización. Por lo tanto, en las dimensiones de la base de los embalajes de esos pallets deberían ser medidas divisorias exactas de las dimensiones del pallet estándar o americano de 1 por 1, 2 metros, para evitar que sobre o falte espacio. Entonces, ¿cuál es la lógica de esa configuración de ese pallet que veníamos conversando en la sesión anterior? Entonces, tengo 1 por 1, 2. Y yo debería establecer en este caso cajas de 600 milímetros por 400 milímetros o 0.6 metros por 0.4 metros, de tal manera que el ancho y largo de la caja coincida con el largo y ancho del pallet, de tal manera que se den medidas exactas. E inclusive la norma ISO 3394 relacionada con el tema de paletización nos dan opciones de múltiplos y submúltiplos y direcciones de esas cajas. Entonces nos hablan, por ejemplo, de cajas de 600 por 400, de 300 por 400, de 200 por 400, de 150 por 400, ¿sí? Entonces, con estos submúltiplos yo puedo hacer la configuración de la estiba, de cómo distribuir esa base, cada uno de los tendidos, y luego también generar entonces amarres o cruzamientos y de esa manera lograr la estabilidad. Entonces mire que aquí es donde aparece la ingeniería del empaque y el embalaje y toda la ingeniería logística aplicada. Entonces es establecer primero el área o el tamaño de la estiba, establecer el tamaño de las cajas, ancho y largo, y luego determinar basado en eso. Entonces aquí es donde aparece una lógica. Yo, a partir de la unidad de carga de paletización, tomo decisiones de qué cajas debo diseñar, qué cajas debo comprar o debo fabricar, buscando esa eficiencia en la paletización que después va a llevarse a eficiencia de logística de transporte, de almacenamiento, de manejo de materiales. ¿Sí? Entonces, esta es información muy valiosa que ustedes deben tener a la hora de configurar esta operación en la cadena de suministro. Por lo tanto, entonces hay una relación entre la dimensión de la caja el pallet y el pallet estándar, y de esa manera son valores recomendados para el diseño de cajas buscando esa efectividad. Entonces, por favor, tengan de nuevo esa recomendación muy presente. Hay un tema transversal a ese tema de la configuración adecuada de la carga, y es la fijación de la carga de los pallets. Entonces tenemos varias opciones. Hemos hablado de esto, pero lo queríamos tocar de manera directa. Primero es el papel estrés o papel film, que es un plástico adherente y estirante que se fija manual o mecánicamente. Es el más utilizado, el más económico. Se puede aplicar manual o mecánicamente. Está el fleje, cinta de acero, PVC o polipropileno, perdón. Cuando este se tensa, se aumenta el coeficiente de rozamiento con la carga, la sujeta y le da mayor estabilidad, también muy conocido, los hunchos. Y hay otra menos utilizada, que es la funda de plástico retráctil. Consiste en recubrir la mercadería con una bolsa de plástico especial que luego se le aplica calor en un túnel o manual, y digamos que le da también esa estabilidad y esa cohesión artificial. Pueden revisar más métodos, aquí lo importante es la estabilidad y el costo-beneficio que se genere. Entonces, para cerrar con esta presentación sobre la operación de paletización, conversemos sobre decisiones que son estratégicas y más que todo operativas y tácticas relacionadas con paletización. Es muy importante siempre nosotros tener ese pensamiento gerencial, ese pensamiento relacionado con estas decisiones, porque realmente son las que van a dar la eficiencia o ineficiencia, van a llevar a buenas o malas configuraciones, digamos que van a generar todo ese beneficio y toda esa oportunidad que busca la operación de paletización. Entonces, la primera decisión es paletización desde el empaque primario. Se puede configurar un pallet desde las dimensiones del empaque primario o la caja, cuando digamos la caja es un empaque secundario, y las restricciones logísticas y técnicas del producto, así como características. Entonces, mire, tengo una botella de agua, tengo aquí un empaque secundario, y mire que directamente
directamente de ese empaque primario, que es la botella, con formoestivas, y la división son hojas de cartón que hablábamos que generaban cohección artificial, ¿sí? Entonces mire que es posible. ¿De qué depende el tipo del producto? ¿Cuál va a ser la altura de la estiva? ¿Cuál va a ser el tamaño de la estiva paletizada? ¿Sí? Pero es posible, es una primera decisión. Es poco común paletización desde empaque primario, pero se puede dar, y eso lo tienen que revisar ustedes. ¿Qué es lo más común, lo más típico, lo que normalmente sucede? Paletización desde las cajas, ¿sí? Entonces, esa paletización desde la caja o empaque terciario es lo más común. Entonces, se puede configurar un pallet desde las dimensiones de las cajas y sus características, su compresión, su largo, su ancho, su peso, su volumen, ¿sí? También temas legales. Y se considera un único tipo de caja o múltiples tipos según el portafolio. Entonces, puede ser una estiva o una paletización con una sola referencia de cajas o múltiples tipos de cajas, diferentes tamaños, como lo conversábamos. Y siempre recuerden, las cajas de menor tamaño en la base, más cercanas a la base en los primeros niveles, y las cajas de mayor tamaño en la parte superior. Decisión operacional en la paletización. Se determina para la configuración de cargas y paletización si se establecen cajas o pallets estándar, las cuales simplifican la operación pero pueden afectar los costos, la rentabilidad y la eficiencia. Entonces hay empresas que toman la siguiente decisión: tengo cajas del mismo tamaño y pallets del mismo tamaño. Es una decisión que estandariza inclusive la logística en la cadena de suministro, pero recuerden que según el tamaño del pedido, el tamaño del pedido, es decir, la cantidad de referencias que tiene un pedido, pues eso ya genera inflexibilidad, afecta la flexibilidad. Pero esta es una decisión muy común, cajas estándares. Entonces se utilizan para empacar un número fijo de empaques primarios y la capacidad máxima posible. Hay un riesgo de ineficiencia en el uso del volumen, porque es la misma caja independiente del volumen de producto. Utilizar cajas disponibles en inventario que se reducen permite el desarrollo de logística inversa, economía circular, el reuso de las cajas. Eso también debe ser una práctica muy utilizada aquí en Colombia en este momento. En la caja que me entrega el proveedor, llego y la reutilizo para yo hacer los despachos de mi producto al cliente. Y esto me tiene que volver más flexible porque voy a tener cajas de múltiples tamaños que debo aprovechar y debo evaluar entonces cuál es el costo-beneficio. Definitivamente un beneficio ambiental que nos da la logística inversa y la economía circular, pero también es interesante revisar el tema de la rentabilidad y la eficiencia. Además, la actividad de llenado de cajas inicia con definir su dimensión, cuál es la dimensión de la caja, largo, ancho, alto, y se procede a incluir los empaques primarios en diferentes orientaciones dentro de esa caja, buscando introducir la máxima cantidad posible, máxima ocupación o volumen. Se debe garantizar el cumplimiento de restricciones relacionadas con peso o volumen, así como holgura máxima para la compresión. Mire, hay gente que comete ese error, llenan la caja hasta el tope y cuando colocan o apilan la caja encima, van a dañar el producto, van a dañar la caja porque no tiene la suficiente compresión. Es decir, se debe dar un hundimiento natural que permita ese apilamiento de manera efectiva. Existe también la opción de llenar cajas con un número fijo de empaques primarios. Vuelvo, insisto, es una práctica poco eficiente, pero hay empresas que buscan estandarizar, simplificar, y eso después genera ineficiencia y afectación en el costo y la rentabilidad. Entonces, como pueden haber cajas estándar, también pueden existir pallets estándar. Entonces, desde la perspectiva operacional, a partir de las dimensiones estándar del pallet, dicen, yo utilizo el pallet americano 1x1.2 o el europeo 800 por 1200 o el de que me exija el mercado. Es un solo tipo de pallet y es el que configuro, y sobre ese pallet debo acomodar las cajas. Y a veces viene el reto que cuando tengo un pallet estándar, que no niego que es algo adecuado, entonces tengo que intentar tener cajas diseñadas para poder aprovechar el área, la base, evitar adentramientos y desbordamientos o dificultar la operación de paletizado. Entonces, si defino un pallet estándar, debería tener unas cajas en dimensiones o en los múltiplos de las dimensiones de cajas que les explicamos, buscando ese aprovechamiento y una facilidad en la configuración.
La actividad de configuración de pallets inicia con definir su dimensión, largo, ancho, para definir el área, y se procede a incluir las cajas en diferentes o acomodar las cajas en diferentes orientaciones por niveles para introducir la máxima cantidad posible, garantizando patrones, cruzamientos o trabas que garanticen su cohesión y su estabilidad. Y nunca olviden las variables típicas de la caja: peso, volumen, altura y contaminación cruzada. Entonces el cálculo predeterminado de pallets configura las cajas por niveles, yo voy organizando los tendidos a los niveles, dentro del área del volumen disponible. Muchas veces no se garantiza el óptimo, sino que son arreglos que dan cohesión. Y aquí viene el otro reto que nosotros tenemos. O desarrollo el enfoque de la paletización estándar o desarrollo el enfoque de la paletización óptima. Entonces podemos plantear, tengo un enfoque de paletización estándar, en el cual tengo un método más empírico, en el cual yo básicamente tengo un arreglo básico, donde debo ubicar unas cajas, logrando aprovechamiento de espacio, volumen, área, ¿sí? Una configuración muy sencilla, muy empírica, con métodos muy básicos. Y está la paletización óptima, la cual sí se basa en modelos cuantitativos, en algoritmos de optimización, sean clásicos de investigación de operaciones metaheurísticas, en la cual busco tener la máxima cantidad de producto estivado, aprovechando, teniendo como función objetivo el máximo volumen o el aprovechamiento de otra variable, como por ejemplo máximo peso permitido. Entonces este es más complejo, requiere más capacidad de modelamiento, pero es el que da más eficiencia y logra mejores resultados. Entonces para esta paletización óptima pues deberíamos manejar software, y eso lo vamos a desarrollar en nuestro caso empresarial. Recuerden también alternar y mezclar los niveles, generar la configuración de patrones, generar la traba. Mire por ejemplo la traba de la carga, mire que aquí son 3 niveles con una configuración, y los últimos 2 niveles entonces se va a invertir. Eso es estabilidad y cohesión, también muy importante, hace parte digamos de ese manejo óptimo de la paletización. Y se requiere estandarizar la paletización debido a exigencias de mercado nacional e internacional. Características de sistema de almacenamiento y sistemas de transporte comunes. Se requiere mucha colaboración en la cadena, de tener prácticas dialogadas, construidas, sincronizadas. Cuando hablamos de estandarización de la paletización, no es de tener el pallet estándar, sino la práctica de paletización como un proveedor, empresa focal, clientes, todos con cargas comunes, con patrones comunes, con tamaños de la paletización común de pesos, para poder hacer buena planeación de capacidad de transporte, almacenamiento y todo ese manejo logístico. Recuerden el pallet estándar de 1 por 1, de 1 metro por 1,20. Recuerden que esa medida de 1 por 1,20, cuando hay colaboración en la cadena de suministro, está afectando las dimensiones de la carrocería de los vehículos, la dimensión de los huecos en las posiciones de almacenamiento, si esa profundidad simple o profundidad doble, me está determinando el tamaño de las cajas, todo eso. Por eso es importante esta reflexión, que hay una relación directa en las cajas y la paletización, considerando que un pallet estándar es de 1 por 1,20, ¿sí? Este debe tomarse como referencia para configurar el tamaño de los empaques o los productos. Usualmente el proceso es inverso: primero se diseña la caja o el bulto y luego el pallet, lo que genera que no se ocupe el 100% de la superficie del pallet o la estiba, genera malas configuraciones o malos patrones. Entonces, ¿cuál es la invitación gerencial? Primero defino la paletización, el alto, la medida del pallet, el volumen y el peso. Luego procedo ingeniería, diseña la caja o adquiere la caja el proveedor, y de esa manera logro mejores resultados, más rentables. Y también hay una relación de configuración de carga en el contenedor. Es tomar decisión si lo cargo paletizado o sin paletizar, y se debe hacer un análisis de rentabilidad, eficiencia y demás. A modo de conclusión, la importancia de la paletización en la cadena de suministro, su eficiencia y su rentabilidad. Recuerden, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería, Industria y Organizaciones, y continuaremos como parte de este curso el desarrollo de un caso aplicado y nuestro compromiso en la productividad y el desarrollo de las competencias del personal. Muchas gracias.